Bisturí, la disección de la enfermedad, hablará en este capítulo del cáncer, los más comunes, los más peligrosos, los síntomas que tienen en común, pero sobre todo, la forma de prevenirlos. Acompáñenos. Cáncer es una palabra que se utiliza para definir aquellas enfermedades en las cuales hay un crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. No muere esta célula, se queda ahí. Entonces no se desecha y entonces va haciendo lo que viene siendo un tumor. Este tumor puede tomar el área de benigno o de plano hacerse un tumor maligno, que viene siendo ya el cáncer. Tenemos aproximadamente más de 100 tipos de cáncer. Dependiendo la localización donde se encuentre, será su nombre. La descripción más antigua que se tiene de una neoplasia es en un papiro egipcio, en el cual describía una serie de tumores en mama, si no me recuerdo eran 5 o 6 tumores en mama, que ellos los trataban mediante cauterización directa al tumor. ¿Sí? En el transcurso de la historia, bueno, quien empezó a hacer una definición más adecuada, ¿verdad?, en determinado momento fue Hipócrates, quien acuña el término, bueno, no el de cáncer como tal, pero sí carcinus, ¿verdad?, en griego, para describir esas lesiones que tenían una semejanza con la carne del cangrejo. 400 años antes de Cristo le decían que era como un castigo divino, que era por los dioses y por eso tenían la enfermedad. Luego Hipócrates sacó la teoría también de lo que es la teoría humoral, que es las secreciones, lo que es la saliva, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. Entonces decía que cuando la bilis negra se reparte en el cuerpo, se contamina el cuerpo y es como le daba el cáncer. No es hasta cuando Galeno acuña el término de oncos, ¿verdad?, que significa, bueno, aumento de volumen en griego, cuando se comienza a hacer ya una perspectiva más científica y más adecuada de las lesiones. Y ya en el siglo antepasado, ¿sí?, a finales de los 1800, se comienza a hacer una observación más directa del comportamiento de algunos tumores en específico, como son los de mama, como son los de estómago, y es aproximadamente a mediados del siglo pasado cuando comienza a haber un desarrollo muy importante también en lo que corresponde al tratamiento radiante y al tratamiento con medicamentos, y que es lo que, en base a todas las observaciones previas y observaciones posteriores con este tipo de manejos, ha logrado que se identifiquen plenamente cuáles tumores son susceptibles de cierto tipo de tratamientos. El cáncer es un proceso de multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de su espacio habitual en el cuerpo humano y pueden invadir diversos órganos. A la propagación de las células anormales, la medicina lo llama metástasis y es la principal causa de fallecimientos por esta enfermedad. 3 de cada 10 muertes por tumores malignos se desencadenan por estilos de vida inadecuados, como los que llevan al sobrepeso y la obesidad, el consumo pobre de frutas y verduras, la falta de ejercicio, el consumo de tabaco y la ingesta excesiva de alcohol. Otros cánceres se desarrollan tras infecciones por virus, como las hepatitis B y C y el papiloma humano. En resumen, varios tipos de cáncer son prevenibles si se evita la exposición a los factores de riesgo que los desencadenan. Y cuando se detecta en una fase temprana, otro gran número puede curarse con cirugía, radioterapia o quimioterapia. Sin embargo, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2012 mató a 8.2 millones de personas. Los tipos de cáncer que más muertes causan en el planeta son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama, según la OMS. En México, los más comunes son el de próstata, mama, el cervicouterino, el de pulmón y el de estómago, según la Secretaría de Salud Federal. El cáncer hereditario o el cáncer familiar, que es antecedentes de cáncer en la familia. El que más he estudiado hasta ahorita es el cáncer de mama, el cáncer de ovario, que se ha comprobado que puede haber una mutación en este gen, y que es la mutación BRCA1 y BRCA2, que está relacionado. Se puede presentar en un 5 a 10% nada más, o sea, no es muy frecuente el cáncer hereditario, pero una vez que tienes esa mutación, sí
puedes presentarlo hasta en un 48 a un 80% el cáncer. Y ahí es donde viene la prevención. Si ya sabes que una de tu familia tuvo cáncer y tu otro familiar directo tuvo cáncer en menos de 50 años, sobre todo en pacientes jóvenes, haces ese estudio y si se ve que se tiene la mutación, bueno, pues tengo un porcentaje alto de tenerlo. Cuando le dan el diagnóstico del problema de que tiene cáncer, pues lo que la familia se empieza a cambiar sus hábitos normales. Tienen que acompañar al paciente, tienen que dejar el paciente su trabajo. Entonces, el costo, podríamos decirlo, que es muy alto cuando este paciente no acude en una etapa temprana. Cuando llega en una etapa temprana, rápidamente se puede integrar a sus labores y socialmente también tiene un costo menor. Y si el paciente o la paciente llega en una etapa avanzada, pues tiene un pronóstico peor y desafortunadamente en ocasiones viene una desintegración familiar. Es normal que cuando te dicen esa palabra, pues te cambia por completo tu vida, ¿verdad? Tu plan de vida de inicio. Sin embargo, sí es importante y por eso hago énfasis en que esto sea manejado por una persona de la especialidad. Yo te mencionaba hace un momento que de repente le hacemos más caso al primo, al vecino o al de la tienda de enfrente que al médico que nos está hablando, ¿no? Y esto genera más dudas, genera más problemas. Metástasis se le dice al proceso en el cual las células anormales que provocan el cáncer se diseminan o propagan por distintas partes del cuerpo humano, aunque tienen sus órganos preferidos. Estos órganos varían según la edad, el sexo y hasta la situación geográfica de las personas, pues varios tipos de tumores malignos obedecen a estilos de vida nocivos que cambian con la cultura. En México, según el Instituto de Estadística, Geografía e Informática, en 2010, del total de altas hospitalarias por cáncer entre menores de 20 años de edad, más de la mitad de los casos habían comenzado en los órganos llamados hematopoyéticos, es decir, donde se producen las células sanguíneas. Otros cánceres que afectan a los menores de 20 años se originan en los tejidos linfáticos, que son los principales componentes del sistema inmunológico, seguidos del encéfalo y otras partes del sistema nervioso central, los huesos y los cartílagos articulares, los testículos, los ovarios y las vías urinarias. De las mujeres con cáncer, casi una cuarta parte lo tiene en una o ambas mamas. Las principales causas de muerte por tumores malignos entre las mujeres mayores de 20 años son el cáncer de mama en 14% de los casos y el cervicouterino en 10%. Mientras, entre los hombres los cánceres que más muertes provocan son los de próstata, 17%, bronquio y pulmón, 13%, y estómago, 9%. Las personas en general modifiquen ciertas actitudes en sus estilos de vida, dejando, por ejemplo, tabaco, ¿sí?, alcohol o la combinación de ambos, que simplemente la combinación de alcohol y tabaco nos incrementa el riesgo para padecer, te voy a dar una lista nada más así leve, para padecer cáncer de piso de boca, de lengua, de labio, de laringe, de faringe, de nasofaringe, de esófago superior, de unión esófago-gástrica, de estómago, de riñón, de páncreas. Eso es nada más con tabaco aunado a pulmón, ¿sí? Desde antes empezaba a ver también que los pacientes que tenían sobrepeso empezaban a tener más problemas de cáncer. El estrés crónico también, el estar en el sol por largo tiempo, o sea, una exposición al sol también es un factor de riesgo. Tomar medidas de protección como factores en la piel, en cara, en brazos, etcétera, el uso en determinado momento de sombrero o de algo que te cubra hasta cierto punto la exposición o la comedora directa. Asimismo, en aquellas personas que trabajan o que laboran en lugares donde se utiliza asbesto, donde se utilizan ciertos químicos, etcétera, saber
o pretender el utilizar adecuadamente las medidas de protección, como pueden ser mascarillas o cierto tipo de ropa especial, para evitar esa exposición directa y disminuir el riesgo. Últimamente se ha generalizado mucho la utilización de sopas instantáneas, de que le echas el agüita y se acabó y todo por cuestiones de tiempo. Todo este tipo de alimentos que ya son procesados, que son congelados, contienen una alta cantidad de químicos que nos pudieran en determinado momento también incrementar el riesgo. Hay pacientes ahorita que tienen 30 años y que no tienen ningún antecedente de cáncer, que no tienen factores de riesgo, más sin embargo presentan el cáncer. O sea, no a fuerzas tienen que tener familiares con cáncer o tener factores de riesgo para tener el problema. El cáncer tiene diversas causas que se mezclan entre ellas. El medio ambiente, los hábitos de vida, la infraestructura de la que se dispone y la herencia genética pueden influir para que una persona desarrolle un tumor maligno. El hecho de vivir en un espacio contaminado, el consumo de tabaco, la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, una dieta abundante en grasas y alimentos industrializados y la inactividad física están entre los principales factores de riesgo para el cáncer en todo el mundo. Las infecciones crónicas por los virus de las hepatitis B y C, así como algunos tipos del virus de papiloma humano, son los principales factores de riesgo en los países en desarrollo como México. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino, causado por virus del papiloma humano, es una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres que habitan en países pobres. Pero sin duda, el consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante para enfermarse de esta afección. En todo el planeta, la exposición al humo del cigarro provoca 2 de cada 10 muertes por esta enfermedad y es la causa 7 de cada 10 fallecimientos por cáncer de pulmón, advierte la OMS. El contacto con las radiaciones ultravioleta que provienen del sol y con las ionizantes, entre ellas los rayos X, las sustancias radioactivas y las nucleares. La cercanía con los asbestos, los pesticidas y químicos de los alimentos, la presencia de metales pesados, como el plomo y el arsénico, en el agua y la comida, también son factores de riesgo para desarrollar cáncer, advierte la OMS. Este organismo internacional señala que la frecuencia de la enfermedad aumenta con la edad porque se van acumulando factores de riesgo. Hay tumores que nunca presentan ninguna manifestación hasta que están en una etapa tardía de la enfermedad y pueden ser desde síntomas generales como agotamiento, anemia, por ejemplo en mama lesiones palpables, ¿verdad? Pacientes que puedan tener tos persistente. Pero muchos de los cánceres, cuando ya dan las manifestaciones, es porque están en una etapa avanzada. Un cáncer de colon, igualmente empiezan con estreñimiento, empiezan con diarrea, después empiezan a tener evacuaciones con sangre. Entonces, diferentes sintomatologías dependiendo del cáncer. En el pulmón pueden empezar con expectoración con sangre, con dificultad para respirar. Si es un cáncer en la laringe, con cambios en la voz, que puede ser más ronco y cada vez más. Entonces, dependiendo del lugar donde esté localizado el cáncer, va a ser la manifestación. Si es en piel, no va a tener ninguna manifestación, simplemente pues se va a ver ahí la lesión y va a cambiar de color como va avanzando el cáncer. O una tumoración en la pierna, puede ser un cáncer, un sarcoma, y ser una tumoración que simplemente va creciendo. Cuando ya está grande, pues empieza a comprimir el nervio y empieza a dar dolor. O con intolerancia alimenticia, ¿verdad? Que de repente ya no estés tolerando los alimentos que habitualmente comías y que de repente ya te llenes muy rápido o te cause náuseas y vomites, ¿verdad? O distensión abdominal, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Y no olvidar, bueno, las que mencionábamos, ¿no? De nódulos en la piel, úlceras que no sanan o que de manera persistente están creciendo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando notemos una diferencia, lo ideal sería acudir y buscar atención médica profesional, ¿verdad? Con médicos de la especialidad que nos ayudaran a tener un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado de la enfermedad. Lo mejor que pudiera hacer es que que llegara la paciente cuando no sintiera nada. Los síntomas, cuando ya los tiene la paciente, es porque el cáncer ya no está en una etapa inicial. Los signos y síntomas del cáncer dependen de la localización de la enfermedad, su magnitud y la afectación que haya hecho en los órganos y tejidos. Muchas veces, en la medida que un tumor maligno crece,
Presiona los órganos cercanos, vasos sanguíneos y nervios y genera algunos síntomas. Otras, el cáncer surge en lugares donde no causará ningún signo hasta que haya crecido. La Sociedad Americana del Cáncer enumera algunos síntomas comunes a varios tipos de tumores y recomienda acudir con el médico si estos persisten. Pérdida de peso inexplicable, fiebre, fatiga, dolor, modificaciones en la piel, como la aparición de manchas oscuras, coloración amarilla, enrojecimiento, comezón y crecimiento excesivo de vello, cambios en los hábitos de la evacuación de los intestinos y la forma de orinar, llagas que no cicatrizan, manchas blancas en la lengua o en el interior de la boca, sangrado en las flemas, las secreciones vaginales, la orina o el excremento, el endurecimiento o la aparición de una masa en el seno o en cualquier parte del cuerpo, indigestión o dificultad para tragar, cambio en una verruga o lunar y tos persistente o ronquera. El costo es altísimo porque causa una modificación total en el ámbito familiar y en el ámbito laboral de la persona que lo padece, y desde el punto de vista económico en lo referente a los costos de los tratamientos, ¿verdad? O de las incapacidades que se generan por la enfermedad misma. Últimamente se ha incrementado de manera afortunada la detección de cáncer de mama en etapas un poco más tempranas, y esto nos permite incrementar las posibilidades de éxito en el tratamiento. Seguimos encontrando todavía lamentablemente pacientes en etapas tardías, pero bueno, afortunadamente ha disminuido el número. ¿Qué es lo más frecuente? En la mujer, cáncer de mama; en el hombre, cáncer de próstata. Tenemos también el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón. Sin embargo, hemos tenido un incremento importante de cáncer de piel, de linfoma, ¿verdad? En linfoma me gustaría hacer una pausa o un paréntesis también para agregar dentro de lo que no es normal, los ganglios que de repente podemos palpar en cuello o en axilas, tanto en niños como en adultos, y que persistentemente se encuentren ahí y comiencen a crecer. Esto es algo que nos debe de alertar y nos debe de hacer buscar una atención médica profesional. Falta todavía ahondar un poquito más en lo que corresponde a cáncer pulmonar, ¿verdad? Y en lo que corresponde a lo que es linfomas, ¿verdad? Pero en general se está teniendo en algunas patologías en específico un mayor índice de éxito y un mejor control de la enfermedad. Es cierto que nos falta mucho por hacer, pero sí es importante que con la correlación entre la responsabilidad del paciente y la facultad del médico, se logre un control más adecuado de la enfermedad con diagnósticos tempranos y con tratamientos específicos. El tratamiento del cáncer requiere una selección de una o más tipos de terapias, como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. El propósito de la cirugía es extirpar el tumor maligno para evitar su propagación. La radioterapia utiliza partículas de energía, como los rayos X, gamma, de electrones o de protones, para dañar las células cancerosas. La quimioterapia es el uso de medicamentos para destruir las células cancerosas. El fin del tratamiento es curar la enfermedad o prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los enfermos. Lo ideal es que el diagnóstico y el tratamiento del cáncer se acompañen de una terapia psicológica. La Organización Mundial de la Salud indica que las personas que tienen cáncer en las etapas más avanzadas deberían tener acceso a los cuidados paliativos que no pretenden curar, sino aliviar los síntomas del cáncer. A mí me dolía mi mano. Yo creí que, pues como toda la gente, no, pues es que tienes una reuma. Yo me curaba de la reuma y me hice tratamientos caseros. Pero cada vez era más el dolor, hasta que uno de los médicos con el que fui, un cirujano de mano, él fue el que me dijo que era cáncer. A mí me creció una bola enorme y se me veía hasta como venitas y como de un color como moradito azulado, algo así. Entonces pues yo me asusté y ya acudía
fui a muchos lugares, me atendí en muchos lugares, pero pues todos me decían lo mismo, es que es cáncer y hay que amputar. Yo le dije a mi esposo, yo no quiero que me haga nada en mi mano, de todos modos yo me voy a morir. La OMS tiene como datos en el 2012 aproximadamente a nivel mundial 14 millones de casos nuevos por año y 8 millones de defunciones por año. Lo que venía siendo en el 2009 teníamos aproximadamente 12 millones. Entonces, como ven, va incrementándose este problema y se piensa que para el 2025 va a haber aproximadamente unos 20 o 22 millones de casos nuevos de cáncer al año. Si nosotros pudiéramos hacer pura prevención, lo que viene siendo a nivel del país tendría un costo pues mínimo. Evitar al máximo alimentos altamente procesados, ¿sí? Y obviamente evitar exposición a humo de tabaco o fumar, ¿sí? La combinación con alcohol de manera rutinaria, un ejercicio de manera constante, una alimentación sana basado en un adecuado equilibrio en frutas, verduras, carnes, etcétera, ¿sí? Líquidos de preferencia naturales como jugos, licuados. Y en aquellos casos en los que tú sabes que alguien de tu familia ha tenido algún tipo de tumor, pues bueno, estar atento y hacer una consulta profesional para saber si ese tipo de tumor tiene relación familiar y te incrementa el riesgo a ti de sufrirlo y en tal caso llevar un seguimiento estrecho para, si tú lo vas a padecer, tener un diagnóstico temprano. También es importante y no debemos dejar de lado la realización de Papa Nicolau en las pacientes que tienen vida sexual activa, por lo menos una vez al año, ¿verdad? En aquellos hombres que pasamos de 40 años de edad, nuestra exploración de próstata, ¿verdad? En aquellos pacientes que tienen un tabaquismo intenso o que están expuestos constantemente a humo en los lugares donde laboran, por lo menos hacer una revisión semestral con radiografía de tórax, con una exploración física adecuada. En la detección oportuna, en la prevención, ahí es donde tenemos que apostar, ahí es donde tenemos que hacer más para que las pacientes lleguen en etapas tempranas y podamos darles una mejor pronóstico y se integren rápidamente a sus trabajos, se integren con su familia y con esto tengamos un pronóstico mejor. 3 de cada 10 defunciones por cáncer se evitarían con solo modificar o evitar los principales factores de riesgo, como la exposición prolongada al sol, el consumo de tabaco, el sobrepeso y la obesidad, las dietas no saludables, el sedentarismo, la ingestión excesiva de alcohol, las infecciones por hepatitis B y papiloma humano, ambos de transmisión sexual sin protección, y la cercanía con el humo. Otra gran parte de los casos de cáncer se pueden detectar en las primeras etapas a través de exámenes que son gratuitos en la mayoría de las instituciones públicas. En la mayoría de los casos, la detección temprana del cáncer significa el control del problema. Yo hacía mucho ejercicio, hacía deporte y cuando me dicen eso, digo, bueno, pues si yo no creo que yo haya hecho, yo le pregunté al doctor, dígame qué hice como para que me sucediera esto. Dice, no, dice, eso no lo sabemos, eso sucede. Acudí a un psicólogo porque pues yo me resistía a que me amputaran mi mano. Mi médico, el que me operó, me hizo sentir mucha confianza. Él me dijo, tú no te preocupes, si solamente son 2 deditos, no te voy a tocar tu tercer dedo. Se siente uno muy mal con el tratamiento, es como un veneno. Duele el cuerpo, se te quita el hambre, no puedes comer, los olores se hacen muy agudos. Es terrible el tratamiento. Sí hago muchas cosas, otras no las puedo hacer, mucha fuerza con esta mano no la puedo hacer porque se me faltan mis dedos, pero estoy con salud.